está. Mucho de lo que vamos a ver ahora, de lo que vamos a ver hoy y vamos a ver la clase que viene, probablemente me lleve un par de clases antes de ver esto, no lleve a todos un par de clases, son temas que los van a ver en casi todo lo que viene. ¿Sí? Tiene que ver, si bien el título es Átomo, Historia del Átomo, yo uso el título como para más o menos ubicarme, no solamente tiene que ver con esto, sino tiene que ver con la estructura atómica de los elementos en general, tiene que ver con las características que van a tener los elementos, y en base a eso también trabajar con las características de los determinados, de los distintos tipos de compuestos. Este tema tiene varios ejercicios que yo les voy a ir mandando de a poquito para que vayan completando, para que vayan haciendo. Y necesito que ustedes los hagan de verdad, porque después se nota mucho cuando no lo saben resolver estos ejercicios. Y la verdad aparecen. Como también aparece mucho el tema, lo que tiene que ver con la estructura del átomo en general. ¿Sí? Nosotros cuando estuvimos charlando las clases anteriores, que estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con eh, los sistemas materiales, hablamos en particularmente de sistemas que estaban compuestos por distintos tipos de elementos, por ejemplo, que estaban compuestos por distintos tipos de compuestos, por sustancias en general o por mezclas. Eran distintos sistemas que yo aislaba para el estudio. Lo que vamos a hacer a partir de hoy, estas clases que vamos a charlar, nos vamos a ir, lo vamos a reducir a básicamente la mínima expresión de lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué es el átomo? O sea, primero vamos a empezar a hablar del átomo. Y en base a ese átomo que vamos a empezar a charlar, vamos a empezar a comprender conceptos como el concepto de número atómico, como el concepto de masa atómica o como el concepto de mol, que son conceptos que nosotros vamos a usar todo el tiempo. Porque saber la cantidad de protones, de neutrones, saber la cantidad de electrones que tiene un elemento, es lo que termina generando y dándole al elemento sus características, ¿sí? Sus características particulares. Entonces, necesitamos saber eh, y comprender cada uno de estos conceptos. Y una de las cosas que vamos a hacer con este tema es hablar de la tabla periódica también. ¿Sí? Les voy a empezar a enseñar a usar la tabla periódica un poquito más de lo que la están usando. La tabla periódica que es su amigo o amiga fiel, su amiga fiel. Necesitan tener tabla periódica, necesitan tener calculadora. El otro día vinieron dos chicas a rendir sin tabla periódica. Me dijeron, ¿puedo usar el celular? No. Rendir un examen de química sin tabla periódica es un suicidio, chicos, chicas. Así que acostúmbrense a tener tabla periódica. Se los vengo diciendo desde el día uno. Tabla periódica tienen que tener. ¿Sí? Calculadora tienen que tener. Así que de a poquito vayan haciéndose amigos de esto. ¿Eh? Cuando vimos sistemas materiales, vimos que si hablábamos de un sistema homogéneo, teníamos dos grandes grupos de los sistemas homogéneos, básicamente una solución homogénea o mezcla homogénea, o podíamos tener lo que se conocía como sustancias puras. Dentro de estas sustancias puras, nosotros teníamos las sustancias compuestas y las sustancias simples. Tanto las sustancias compuestas como las sustancias simples estaban formadas por átomos. ¿Sí? Esos átomos, dependiendo de las características que tenían, iban a describir a los distintos tipos de elementos. ¿Sí? Algo que es muy, muy importante y que tienen que saber en cuenta es que los átomos van a dar lugar, los distintos tipos de átomos, van a dar lugar a los distintos tipos de elementos. ¿Sí? Ojo con esto, porque puedo tener, escuchen lo que voy a decir, átomos diferentes que describan al mismo elemento, y esto lo vamos a entender bien hoy. ¿Sí? Pero lo que tenemos que saber es que los átomos van a describir a los elementos. ¿Sí? Algunas características que tenemos que tener de los elementos, claras de los elementos, ¿sí? Yo los voy a poder ir achicando, 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 se los puedo cortar, yo parto un pedazo así, lo voy cortando, 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 hasta que llego al punto del átomo. El átomo, ¿sí? El átomo es la partícula más pequeña que va a mantener la identidad de los elementos. ¿Sí? Si yo ya achico el átomo, el elemento deja de tener las características que tiene, pasa a tener otras características. ¿Cómo lo puedo achicar? Partiendo la mitad, listo, tengo dos elementos distintos. Sacándole los electrones, listo, tengo otras características para el elemento. Ya lo vamos a ir viendo eso de alguna manera. ¿Sí? Una característica fundamental que tienen los átomos es que son eléctricamente neutros. Eléctricamente neutro es algo que van a escuchar un montón, muchas veces lo voy a decir yo,
¿sí? Y lo tienen que tener clarísimo. ¿Qué quiere decir que algo sea eléctricamente neutro? Quiere decir que tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Si algo es eléctricamente neutro, quiere decir que tiene 5 cargas positivas, 5 cargas negativas. Si algo es eléctricamente neutro, quiere decir que tiene 45 cargas positivas, 45 cargas negativas. Para que algo sea eléctricamente neutro, tiene que tener la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. ¿Queda claro lo que dije recién? Sí. Eso es Sí, sí, sí. importante. Voy a apagar un ratito mi cámara porque me está dando un poco lenta la computadora. Ok. Si algo es eléctricamente neutro, entonces estamos en presencia de una sustancia o un elemento, ya vamos a ver que pueden ser más de un elemento, eso no viene al caso ahora, pero que va a tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Cuando nosotros tenemos un átomo, acá tenemos un átomo, esto es una descripción gráfica de un átomo, no son así los átomos, después vamos a ir viendo, ustedes me van a explicar por qué no son así los átomos. Los átomos tienen un núcleo, en ese núcleo van a estar todos los protones y van a estar todos los neutrones, en el núcleo van a estar todos los protones y todos los neutrones. Y fuera del núcleo, en lo que se conoce como orbitales, ya vamos a ver que es un orbital, vamos a encontrar a los electrones. Protones y neutrones van a estar en el núcleo y fuera del núcleo, en los orbitales, que son zonas del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima, vamos a encontrar a los electrones. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Y eso se lo tienen que aprender. Un montón lo tienen que saber. Protones tienen carga positiva, neutrones no tienen carga, electrones tienen carga negativa. ¿Sí? Esa es la característica fundamental de cada una de las partículas subatómicas de las que estoy hablando. Ojo con esto, porque dentro de 2 semanas me van a decir, yo les voy a dar un examen y les va a decir describir las partículas subatómicas del átomo y ustedes me van a decir qué es una partícula subatómica y yo los voy a sacar pitando, porque es algo que tienen que saber. ¿Sí? Las partículas subatómicas van a ser los protones, los neutrones y los electrones. ¿Sí? Muy Algo que es muy, muy importante, lo voy a volver a decir, es que cuando yo tengo un elemento neutro, los que están en la tabla periódica son elementos neutros, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Cantidad de protones igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Y los neutrones y los protones están en el núcleo. Eso grábenselo en el cerebro. ¿Sí? Bien. ¿Alguien necesita terminar de copiar lo que está en el pizarrón? Listo, Mati. Bueno, muy bien. A ver. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Recuerden, cuando hablamos de un átomo, tenemos que saber que tenemos neutrones, protones y electrones. Recuerden bien, neutrones, protones y electrones. Los neutrones y los protones en el núcleo, los electrones en los orbitales. Eso es lo que tienen que tener bien, bien claro. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los distintos tipos de átomos, tenemos que saber que los podemos diferenciar entre sí gracias, y escuchen lo que les voy a decir, lo siguiente. Los átomos se pueden diferenciar, escuchen lo que voy a decir, por la cantidad de protones y de neutrones que hay en el núcleo. Por eso yo voy a diferenciar átomos, pero escuchen lo que les voy a decir. Átomos. Pero los elementos los voy a determinar y los voy a clasificar según la cantidad de protones que tenga el núcleo. El elemento está determinado por la cantidad de protones que tenga el núcleo. Ojo con eso. ¿Sí? Ojo con eso. Los protones son los que determinan las características del elemento. Sí puedo tener distintos tipos de núcleos y esos núcleos pueden corresponder, escuchen lo que acabo de decir, diferentes núcleos al mismo elemento. Puede pasar, ¿sí? Pero lo que no puede pasar es que dos elementos iguales tengan distinta cantidad de protones. Ojo con lo que acabo de decir. La cantidad de protones determina qué elemento es el que está trabajando, está funcionando. ¿Sí? Bien, escúchenme. Si a mí me dicen que yo tengo un elemento que tiene un número atómico
igual a 3, me dicen que tengo un elemento que tiene un número atómico igual a 3, vamos a estar en presencia de un elemento que tiene 3 protones. Z o número atómico lo voy a encontrar en la tabla periódica. Y es el número más fácil de encontrar en la tabla periódica. Y determina la cantidad de protones. Z o número atómico determina la cantidad de protones que tiene un elemento en el núcleo. ¿Sí? Y algo que es muy importante es que si el elemento es neutro, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Ojo con esto. Dije bien clarito y lo vuelvo a decir. Si el elemento es neutro, ¿sí?, la cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones. Lo aclaro porque voy a estar en situación de que el elemento no sea neutro. ¿Sí? De que el elemento no sea neutro. Entonces, ¿quién es Z o número atómico? ¿Quién es Z? Perdón, es el número atómico. Y el número atómico indica la cantidad de protones que tiene un elemento. Todos los elementos, todos los elementos de la tabla periódica están ordenados en forma creciente de número atómico. Si ustedes agarran una tabla periódica y la miran a la tabla periódica, se van a dar cuenta que están ordenados en forma creciente de número atómico. Tenemos distintos tipos de tabla periódica. Esperen que voy a prender mi cámara, porque estaba mostrando la tabla con la cámara apagada. Acá está la tabla periódica. Todas las tablas periódicas, todas las tablas periódicas son diferentes, pero en realidad todas tienen lo mismo. Fíjense. Este que está acá, ¿ven? Es el berilio. ¿Ah? En mi tabla periódica, el número atómico está abajo del símbolo. ¿Ven? Que dice 4, berilio 4. ¿Ah? Este es el número atómico. El número atómico indica, ¿ven? Dependiendo del elemento, vamos acá, hidrógeno, abajo está el 1, el número atómico es el 1. Litio 3, berilio 4. ¿Ven? El número atómico depende de la tabla periódica. Ojo con esto, tienen que agarrar su tabla periódica. Todas las tablas periódicas tienen en la parte del centro, acá arriba, un elemento con flechitas y cada flechita indica la cantidad cada flechita indica qué es lo que quiere decir cada número o cada palabra que tenga el elemento de la tabla periódica. Eso es para cada tabla diferente, así que mírenlas, ¿sí? Lo que sí es que todas van a tener el número atómico, como les acabo de mostrar. A ver. Número atómico indica la cantidad de protones. Número atómico indica el elemento con el que estoy trabajando. ¿Sí? El elemento, o sea, la identidad química del átomo va a estar determinada por su número atómico. Si a mí me dicen que el número atómico es Z igual a 1, es hidrógeno. No importa ningún otro valor que me den a mí. Z igual a 1 es hidrógeno. Z igual a 9 es flúor. Y se acabó. ¿Sí? No importa cuántos electrones tenga ni cuántos neutrones tenga. La identidad del elemento la determina el Z o número atómico. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Ese es el primer número con el que vamos a trabajar. El segundo número con el que vamos a trabajar, que también aparece en los distintos tipos de tablas periódicas, se llama número másico o masa atómica. Número másico o masa atómica. Ese número másico o masa atómica o peso atómico también, puede estar en alguna tabla periódica como peso atómico, nos va a indicar a nosotros, ¿sí?, la suma entre los neutrones y los protones. El A o masa atómica, que también lo vamos a encontrar en la tabla, ahora les voy a mostrar en mi tabla dónde está, ¿sí?, nos va a indicar a nosotros la suma entre los neutrones y los protones. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me dicen que A es igual a 20, quiere decir que los protones más los neutrones da 20. A nos indica la masa del núcleo. ¿Sí? ¿Por qué? Los neutrones, los protones y los electrones, los tres tienen una masa determinada. Pero los neutrones y los protones son mucho más pesados que los electrones. Por lo tanto, la masa de un elemento va a estar dada simplemente por el número de neutrones y el número de protones. Con esos dos yo ya puedo definir la masa atómica, igual ya vamos a hablar un poquito más de eso. Lo que me importa a mí es que si a mí me dicen que tengo un número atómico A o masa atómica, número de masa, lo voy a calcular haciendo el número atómico más el número de neutrones.
¿Por qué puedo hacer el número atómico más el número de neutrones? El número de atómico o Z era igual al número de protones. Habíamos definido anteriormente. Entonces, la masa atómica se calcula número de neutrones más número de protones. ¿Sí? Eso es importante. Van a la tabla periódica. Les muestro la tabla periódica. Acá. Esto, insisto, depende de cada tabla periódica. Tengan cuidado, la tabla que ustedes tienen, tienen que buscarlo bien. Tiene que decir masa atómica o peso atómico. Por ejemplo, acá en mi tabla periódica, la masa atómica está acá arriba de todo. Pero no en todas está arriba, en otros está abajo. ¿Sí? Acá arriba figura la masa atómica. El berilio es 9, por ejemplo, ¿sí? Siempre tienen que redondear el valor de la masa atómica. ¿Ven que dice masa atómica 9? ¿Sí? Eso va a depender de la tabla periódica con la que están trabajando, depende de la marca, básicamente. ¿Sí? Después les voy a mostrar que hay algunas cosas que no dependen de la marca, pero este sí depende de la marca. ¿Ah? Muy bien. O sea que yo conociendo al Z y al A, conociendo a Z y conociendo a A, voy a poder calcular la cantidad de neutrones, de protones y de electrones. ¿Sí? Mientras ustedes van copiando, les muestro. Miren. Supónganse que yo tengo al, vamos a poner acá, cloro. ¿Sí? El cloro tiene, si van a la tabla periódica, tiene Z igual a 17. ¿Sí? A, elegí un mal ejemplo, no importa. A igual a 36. Ahí tienen el Z y el A. ¿Sí? Si yo conozco el Z y el A de un elemento, según lo que ustedes están viendo acá, voy a poder calcular el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, si Z es 17, ¿cuánto es el número de protones? 17. 17. El número de protones es igual a 17. Muy bien. Y si el elemento es neutro, ¿cuál es el número de electrones? 17. 17, exactamente. ¿Sí? 17. Muy bien. O sea, ya sé el número de protones y el número de electrones. Ahora, si conozco el A, o masa atómica, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que el número de protones más el número de electrones, perdón, de neutrones, es igual a la masa atómica, que es 36 en este caso. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar el número de neutrones, ¿qué tengo que hacer? Restarle la Z. Restarle, muy bien. Hago el A, que es 36, menos el Z, que es 17, y ahí termino sacando el número de neutrones. ¿Cuánto es 36 menos 17? ¿Quién me dice? 19. 19. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene el cloro? 19. 19. ¿Sí? 19. ¿Me siguen más o menos? Ahora igual vamos a practicar esto, pero yo conociendo el Z y el A, puedo sacar el número de neutrones, el número de protones y el número de electrones que va a tener un elemento. ¿Sí? Después les voy a ir enseñando qué pasa si tengo electrones de más o electrones de menos. Cosas así. ¿Sí? Muy bien. Terminen de copiar lo que está en el pizarrón. Yo puedo tener al cloro Z igual a 17 y puedo tener al cloro A igual a 36, A igual a 35, A igual a 34, A igual a 37. Y el Z va a seguir siendo 17 y no va a cambiar. Yo puedo tener un elemento que tenga diferente cantidad de neutrones. ¿Sí? O sea que no importa que la tabla diga 35,5. Yo sé que a ustedes les cuesta mucho entender eso, pero es porque no estudian un choto. Ahora cuando yo les explique, mejor que se lo estudien. ¿Escucharon o no? Nadie deja la academia porque acabo de decir eso, pero a veces no estudian nada. Bueno, si quieren dejar por eso, no importa. Escúchenme. ¿Puede ser 35 el A de cloro? Puede ser 35. ¿Puede ser 36 el A de cloro? Puede ser 36. No hay ningún problema. ¿En qué se va a diferenciar que sea 35 o 36? En la cantidad de neutrones. Simplemente eso. Los A que tiene la tabla periódica, las masas atómicas de la tabla periódica, son un promedio de todos los isótopos existentes de cada elemento. Y un isótopo tiene que ver con eso, con elementos iguales, ¿sí? Que poseen
distinta cantidad de neutrones. Ahora lo voy a explicar eso. Así que quédense tranquilos y tranquilos. ¿Sí? Fíjense. Ustedes cuando analicen las tablas periódicas, esto así tal cual está escrito no va a estar en su tabla periódica. Esto que está acá es la descripción. Escuchen la palabra que voy a usar porque va a aparecer en los ejercicios y después me la van a preguntar. De un nucleótido. Esto es la descripción de un nucleótido. En ejercicios, en apuntes, en guías y demás, ustedes van a ver a los elementos que poseen esta descripción que se ve acá. Un elemento que arriba a la izquierda va a tener un número, ¿sí? Y que abajo a la izquierda va a tener otro número. Siempre el número que está arriba a la izquierda es el número, es la masa atómica o peso atómico. Y el número que está abajo a la izquierda siempre es el Z o número atómico. El Z o número atómico puede no estar. ¿Por qué puede no estar? Porque me ponen directamente el símbolo químico del elemento. ¿Sí? Fíjense lo que pasa acá. Acá tengo boro y arriba tengo el 12 y abajo no hay ningún número. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la tabla periódica, el boro es Z igual 5. No necesito escribir Z igual 5 porque si es boro, solo hay una posibilidad de que el Z sea 5. Porque Z es igual al número de protones. Y el número de protones es el que describe al elemento. ¿Sí? Si Z no es 5, entonces no es boro. ¿Queda claro eso? Sí, Mati. Sí, Ojo con eso, que les quede bien grabado en el cerebro. El Z indica qué elemento es. Entonces, fíjense, si ustedes van ahora a la tabla periódica, me van a decir, Mati, mi tabla periódica no tiene A igual a 11. ¿Qué masa atómica figura en el boro en su tabla periódica? Once. 11 figura. No, el Z es 5. Y el A, o peso atómico, en su tabla periódica figura 11. No quiere decir que su tabla periódica esté mal o lo que yo puse acá en el pizarrón esté mal. El A, el A puede cambiar, ¿sí? Lo que nunca va a cambiar es el Z. Si es boro, siempre va a ser Z igual a 5. ¿Me siguen lo que digo o no? Fíjense lo que les mostraba en el pizarrón anterior. Tengo boro que tiene A igual a 12. Z igual a 5. Vamos a anotar eso acá. Miren. El A del boro es igual a 12. El Z del boro es igual a 5. ¿De dónde saqué que el Z del boro es igual a 5? Lo saqué de la tabla periódica. No está mal que use la tabla periódica. ¿Sí? Ahora, si a mí me dan el dato del A, ¿tengo que ir a buscar el A la tabla periódica? No. Si me dan el dato de la masa atómica, tengo que usar el dato que me da el problema. No lo busco en la tabla periódica. ¿Sí? El que sí puedo buscar siempre en la tabla periódica es el Z. Me dicen a mí, si tengo al boro, que tiene estas características, ¿podemos obtener el número de protones, de electrones y de neutrones? Sí, claro que se puede. ¿Sí? Claro que se puede. Tenemos el Z igual a 5, tenemos el A igual a 12, entonces ya sabemos que si Z vale 5, la cantidad de protones, ¿cuánto es? La cantidad de protones. 7. Si yo tengo Z igual a 5, la cantidad de protones es igual a 5. Acuérdense que Z es igual a número de protones. ¿Está listo? Número de protones, 5. Si es un elemento neutro, ¿cuántos protones y cuántos electrones va a haber? Perdón, ¿cuántos electrones va a haber? La misma cantidad de protones. O sea, si tengo 5 protones, voy a tener 5 electrones. ¿Sí? Y si quiero sacar los neutrones, ¿qué tengo que hacer? A menos Z. A menos Z. Si hago A menos Z, que está por acá, me termina dando 7. Y ahí sí calculo la cantidad de neutrones. ¿Sí? Esto que está acá se llama
nucleido, acuérdense, nucleido. Y va a aparecer. El nucleido es una descripción del núcleo de un elemento. Me dice cuántos protones tengo y cuántos electrones, cuántos protones tengo y cuántos neutrones tengo. ¿Sí? Y a partir de eso voy a poder calcular todo. ¿Vamos? En realidad me dice la masa atómica del Z y a partir de eso puedo calcular el número de protones, número de electrones y número de neutrones. ¿Bien? Vayan copiando lo que está en el pizarrón, que esto es una explicación de cómo tengo que leer y empezar a trabajar. ¿Sí? Miren, a raíz de lo que venimos charlando y lo que les comentaba anteriormente, aparece el concepto de isótopo. ¿Sí? Esto es algo muy, muy importante. Yo puedo tener elementos diferentes, ¿sí? Entre sí. Tengo elementos diferentes entre sí. Para que los elementos sean diferentes entre sí, tengo que tener distintos Z. Si el Z es diferente, los elementos son distintos. Si yo tengo Z igual a 2, voy a tener el helio. Si tengo Z igual a 3, voy a tener el litio. Y se acabó la discusión. ¿Me siguen? Si el Z es distinto, el elemento es distinto. ¿Todo el mundo entiende eso? Sí. Sí. Ahora, si el Z vale 3, yo puedo tener átomos distintos que tengan el mismo Z. Y voy a decir, ¿cómo puede ser que yo tenga átomos distintos que tengan el mismo Z? Fíjense, si Z vale 3, pero el A vale 6, y si el Z vale 3, pero el A vale 5, los dos elementos tienen el mismo Z, por lo tanto los dos elementos son litio, pero tienen distinta masa atómica, o sea, sus átomos son diferentes. Cuando dos átomos son diferentes, pero tienen el mismo Z, cuando dos átomos son diferentes, pero tienen el mismo Z, o sea, tienen distinta cantidad de neutrones, por lo tanto, varía su masa, se denominan isótopos. Son átomos diferentes que poseen el mismo Z. Por lo tanto, son el mismo elemento. ¿Sí? A ver. Ese es el concepto de isótopo. Y por eso los A que figuran en su tabla periódica no siempre van a ser los mismos A que van a ver en los ejercicios que les dan para hacer Matías o la facultad o quien fuera. ¿Sí? A no es lo mismo que Z. Si el Z es el mismo elemento. Si el A es distinto, son el mismo elemento, pero con distinta masa atómica. Si son el mismo elemento con distinta masa atómica, se denominan isótopos. Todos los elementos tienen distintos tipos de isótopos. ¿Sí? Y acá está el ejemplo de uno que es re común, que son los isótopos del hidrógeno. Este que está acá es el hidrógeno con el que nosotros vamos a trabajar siempre. Es el hidrógeno que tiene Z igual a 1 y masa atómica igual a 1, porque no tiene neutrones. Este que está acá se llama deuterio. ¿Sí? Tiene Z igual a 1, o sea, tiene un protón, que sería el rojito, ¿sí? Y un neutrón, o sea que si hago 1 más 1 es 2. El A es igual a 2. Y este es el tritio. También es un isótopo del hidrógeno, que tiene un protón y dos neutrones. Todos son hidrógeno, ¿ven? Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Pero qué los diferencia a uno de otro? La cantidad de neutrones. Es el mismo elemento, pero diferente cantidad de neutrones. Eso se denomina isótopo. ¿Sí? Isótopo. Vayan copiando lo que está en el pizarrón, que es lo que acabo de decir, y ahora les voy a dar otro ejemplo de isótopo. Un ejemplo bastante famoso de los isótopos es el carbono 14. No sé si lo escucharon alguna vez. Vayan copiando lo que está en el pizarrón. Definición de isótopos. Sí, escuchá. Son átomos diferentes que poseen el mismo Z.
acá está, mira, átomos que tienen el mismo número atómico, por eso les digo que copien lo que está en el pizarrón, pero diferente masa atómica. Mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Los isótopos radioactivos son muy comunes. El uranio 238, por ejemplo, es un isótopo radioactivo muy importante que se usa el uranio y el plutonio son los dos elementos que tienen isótopos radioactivos que se utilizan para energía nuclear. Por eso el equipo de los Simpson, muy bien, tanto el de fútbol americano como el de béisbol, se llaman los isótopos de Springfield. Exactamente. Bien. ¿Copiaron? Miren, les voy a dar un ejemplo. El carbono, ¿sí? Tiene dos isótopos conocidos. No, tiene más de dos isótopos conocidos. Tiene dos isótopos, perdón, que son los más famosos. El 12, que se conoce como carbono 12, se los llama a los isótopos, se los nombra por su número másico, carbono 12, que es el más común, digamos, el que encontramos en mayor cantidad en la Tierra, y su isótopo radioactivo, carbono 14, que es el que ayuda a medir la edad, por ejemplo, de los papiros, la edad del hueso de dinosaurios, ¿sí? Y demás. Carbono 12 y carbono 14. ¿Qué diferencia hay entre el carbono 12 y el carbono 14? Bueno, si yo empiezo a calcular, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Esperen que achico un poquito la letra. El carbono 12, como es carbono, el Z es igual a 6. ¿Sí? Y el A es igual a 12, justamente. ¿Y con esto qué voy a sacar? Que la cantidad de protones, si Z igual a 6, va a ser igual a 6. Que la cantidad de electrones, si el elemento es neutro, va a ser igual a 6. Y que la cantidad de neutrones, voy a hacer 12 menos 6, me termina dando 6. Esto para el carbono 14. ¿Sí? Para el carbono 12, perdón. En cambio, si lo hago para el carbono 14, ¿qué me va a dar? Me va a dar Z igual a 6, porque sigue siendo carbono. A, ¿cuánto es el A acá? 14, 14. 14, ¿sí? Muy bien. ¿El número de protones cuánto es? 8. ¿Seguro? Ah, no, 6. El número de protones es igual a 6, muy bien. ¿El número de electrones? Eso sí sería 8. No. Si es un 7. elemento 6. neutro, Ah, la no, cantidad de neutro. protones es 6 igual a la cantidad también. de electrones, muy bien. ¿Y la 6 cantidad de también. neutrones? Acá le pegás seguro. Sí. Hago Sí. 14 menos 6 y me da 8. ¿Sí? Acá tengo al isótopo del carbono. ¿Sí? Bien, Nico. Agreguen eso, pongan ejemplo y copien esto. ¿Sí? El carbono 14 es un isótopo del carbono 12. Y el carbono 12 es un isótopo del carbono 14. Son isótopos entre sí. ¿Vamos? Tienen el mismo Z, pero distinta masa atómica. Mismo Z, pero distinta masa atómica. Esos son isótopos. ¿Sí? A ver. Ahora sí, lo van a hacer ustedes. Dice lo siguiente. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el siguiente isótopo? Y tienen acá al isótopo del cobre. ¿Sí? Tendrán que hacerlo ustedes. Y después dice, indique el número de protones, neutrones y electrones para cada una de las siguientes especies. Y tienen la A, sodio 20, la B, sodio 22, la C, oxígeno 17 y la D, carbono 14, que ya se las hice yo recién. O sea que esta es una papa. ¿Sí? Les doy 3 minutos para que hagan los ejercicios y yo ahora los resuelvo. ¿Sale? Espero. Bueno, les voy a dar un par de pistas, porque me parece que están haciendo agua acá. Miren. Sí, cobre 63. ¿Qué número sé sí o sí que tengo ahí sin hacer ninguna cuenta?
¿Quién es 63? 20. El A. El El A. A es igual a 63. Muy bien. 63. Perfecto. ¿Y el Z cuánto vale? ¿Está escrito ahí o tengo que ir a buscar la tabla? 29 puede ser. 29. Muy bien. Si Tabla. fuera la tabla, habrán encontrado que Z es igual a 29. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Si Z es igual a 29, ¿qué es lo que yo sé? El número de protones, ¿Que cuánto es? 29. ¿Y la cantidad de electrones y elementos neutros cuánto es? 29 también. 29 también. Uy, Mati, el elemento siempre es neutro. no siempre es neutro, por eso siempre hay que aclarar. Yo estoy diciendo elemento neutro, no siempre es Ah, neutro. Ya lo vamos a ver claro. eso. Si no Ok. llegamos hoy, lo veremos la clase que viene. Bien, ¿y cuántos neutrones tengo? 34. ¿Cómo 34. hicieron? A menos Z. A menos Z y les termina dando 34 neutrones. Muy bien. ¿A todo el mundo les dio así? Sí. Sí. Genial, Sí, genial, Mati. genial. A ver, Sí. sodio 20 y ahí tiene un 11. ¿El 20 quién es? El A, ¿no? El Z vale 11. Entonces, esto lo digo nomás, no lo anoto. Si el A vale 20 y el Z vale 11, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos protones tiene? 11. 11, muy 11. bien. Y si el elemento es neutro, ¿cuántos electrones tiene? 11. 11, muy bien. ¿Y cuántos neutrones tiene este? 9. 9, 20 menos 11, 9, muy bien. Acá, sodio, lo digo nomás, no lo anoto. Sodio 22, ¿sí? Sodio 22. Fíjense que si ustedes van a la tabla periódica, el sodio aparece como 23, ¿sí? Sodio 22. ¿Cuántos protones tiene? 22. Ah, cayeron en la trampa, ¿eh? ¿El 22 qué 11. es? 11. Muy bien, el 22 es la masa atómica, ojo con esto, lo voy a anotar porque pensé que ya habían calado y cayeron en la trampa. 22 es la masa atómica, ¿sí? El Z es igual a 11, entonces si yo les pregunto cuántos protones tiene 11, 11. ¿sí? Muy bien. El elemento es neutro, así que tiene 11 electrones. ¿Y cuántos neutrones va a tener este? 11 también. 11 también, porque hago 22 menos 11 me da 11, ¿sí? Muy bien. A ver, oxígeno 17. ¿Cuál es el Z del oxígeno? 8. 8, ¿sí? Muy bien. 8. Entonces, ¿cuántos protones tiene? 8. 8. 8. ¿Y este isótopo de acá, cuántos neutrones tiene? 9. 9, muy bien, ¿sí? 9. Perfecto. ¿Y electrones cuántos va a tener? 8. 8, ¿sí? La misma cantidad de protones que de electrones porque es un elemento neutro. Y el carbono 14 es el que hice en el pizarrón anterior, ¿sí? Así que no necesitan demasiado que se los explica, pero recuerden que era carbono, como es carbono, el Z es igual a 6, el A es igual a 14, porque acá dice carbono 14. Recuerden que a los isótopos los voy a nombrar por su masa atómica, ¿sí? Carbono 14, 14 es la masa atómica, y después me fijo la cantidad de neutrones, la cantidad de protones y la de electrones. La de protones es 6, la de electrones es 6 y la de neutrones es 8. ¿Eh? ¿Queda claro esto? Sí, Mati. Esto que está acá es la tarea que van a tener para el miércoles, ¿sí? Es la tarea que van a tener para el miércoles. No terminé igual, así que no se van a ir. Le voy a sacar una captura de pantalla. Así ya les queda el cuadrito para completar. Les voy a explicar ahora cómo se completa y ustedes lo van a tener que hacer, ¿sí? Yo acá les estoy dando ciertos datos. ¿Pueden apagar esa? No sé quién tiene el micrófono prendido. A ver, yo lo apago. Matías Mesa.
Ustedes tienen acá el cuadrito que tiene algunos datos. Por ejemplo, yo acá le puse el A y le puse la cantidad de protones. ¿Sí? Con estos datos, sin usar la tabla periódica, salvo para el símbolo que lo van a necesitar, ¿sí? O para el nombre que lo van a necesitar, porque no tienen por qué saber que la U es de uranio o que la Br es de bromo, eso lo pueden buscar, no hay drama. ¿Sí? Van a tener que completar el cuadro. Si yo a ustedes les digo que la cantidad de protones es igual a 26, ¿qué Z van a tener? 26. 26. O sea que acá van a poner 26. ¿Y los electrones también? Y los electrones también van a ser 26, porque es un elemento neutro, ¿sí? Acá 26, o sea que ya completaron. Con protones completaron dos números. Y para completar los neutrones, ¿qué tienen que hacer? Restar entre las Ah, Ahí menos está la Z. carita. A menos 26 o A menos Z les termina dando 30 y ahí ponen el valor. ¿Se dan cuenta lo que digo? Con los valores que yo les pongo acá, ustedes calculan los que les faltan. ¿Sí? Y ahí lo van a ir completando de a poquito. Eso lo tienen que hacer con todo el cuadrito. ¿Sí? Hoy es lunes, le estoy dando hasta el miércoles. Es una banda de tiempo. Esto en media hora lo podrían hacer sin ningún problema. ¿Sí? Les voy a dar hasta el miércoles, pero tienen más tiempo. ¿Sí? No se preocupen por eso. Es más, yo les voy a dar hasta el miércoles porque quiero que me manden la foto de que hicieron la tarea, pero ya les voy a dar la respuesta. Acá está la respuesta. Voy a sacar una captura de la respuesta, así ustedes se autocorrigen, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Acá lo único que faltaría, no copien esto directamente, hagan bien el ejercicio. Sean chantas, practiquen. Esto es para que se autocorrijan. Esto es uranio, esto es carbono, esto es, ojo porque dice hidrógeno 3, o sea, es tritio, y esto es bromo. ¿Sí? Le saqué la captura para que tengan las respuestas, pero no quiere decir eh, que copien eso directamente. Quiero que hagan el ejercicio. ¿Sí? Les explico esto y los libero, porque van a tener que usar la tabla periódica ahora. ¿Sí? Siempre tienen que tener en cuenta que la tabla periódica nosotros la vamos a usar un montón, y la tabla periódica va a estar formada por, tiene una forma bastante particular, fíjense que tienen como dos columnas bien altas acá, después cuando veamos tabla periódica se los voy a explicar bien por qué, dos filas que están acostadas acá abajo, que ya van a ver por qué. Cada una de estas partes que ustedes ven acá se llama bloque. Esto es el bloque S, este es el bloque D, este es el bloque P, este es el bloque F. ¿Sí? Son bloques diferentes. Los elementos que están en los bloques tienen características muy particulares. Lo que tienen que saber ustedes y tener bien claro es que las columnas, ¿sí?, agrupan a las distintas familias. Los elementos que están en la misma columna tienen características químicas similares, salvo algunas excepciones como el hidrógeno que está puesto ahí, pero en realidad es un no metal. ¿Sí? Otra cosa que tienen que saber es que de la línea esta que ustedes ven acá, para la izquierda tenemos a los metales y de ahí para allá a los no metales. ¿Sí? Todos los elementos que están en la misma columna van a tener características químicas similares, recuerden eso, ¿sí? No iguales, similares, salvo el hidrógeno que está medio colgado acá, como les decía hoy. ¿Sí? Y después tienen a las filas. Vamos, todo lo que está horizontal son filas. Las columnas son los grupos y los períodos son las filas. Esto se los digo más o menos para que se ubiquen. Yo a partir de ahora voy a decir grupo tal, grupo tal, grupo tal. Los grupos van desde el grupo 1A hasta el grupo 8A, son los más altos que están acá. Se llaman elementos representativos. ¿Sí? Y después voy a decir periodo tal o cual, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Los periodos también van a ser importantes. Esto es simplemente para que se ubiquen qué es la tabla periódica. Después vamos a trabajar mejor la semana que viene con ella. ¿Sí? A ustedes ahora les va a venir bien para hacer el ejercicio que les pedí para el miércoles. ¿Vamos? Muy bien. ¿Alguna duda con lo que tienen que hacer de tarea para el miércoles? Insisto con que se los podría pedir para mañana tranquilamente. Esto más de media hora no les va a llevar.
necesito que lo hagan porque esto va a aparecer como tarea. El jueves o el viernes yo le voy a agregar tarea a ustedes para el lunes, ¿sí? Dependiendo de cuántos me hayan entregado esto. Si me entregan poquitos, les agrego mucha tarea. Si me entregan muchos, les agrego poca tarea, ¿sí? Igual ya tienen para ir viendo los videos que les subí el otro día también, como para ir haciendo de a poquito cada una de las cosas. Pero esta tarea es muy fácil. ¿Estamos? Insisto con esta pregunta. ¿Alguno tiene alguna duda con esto?